Muchas gracias, George. Gracias a cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Pastor Manzanillo, por su hermosa intercesión. Y hoy estamos estudiando nuestro primer tema de la palabra de Dios y les estaremos también algunos detalles con relación a este programa. Nosotros, ustedes pueden ver que al final de cada tema estamos compartiendo en formato PDF toda la presentación en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, cuando terminemos todo el programa, le estaremos compartiendo estas presentaciones en PowerPoint o en Keynote, si usted usa máquinas Apple, para que usted pueda hacer también sus grupos pequeños y pueda compartir el Evangelio, ya sea por vía virtual, como lo estamos haciendo nosotros vía Zoom, o también lo puede hacer de manera presencial en su casa, puede conectar con un televisor, su computador, su celular, y pueda también compartir con sus amigos, familiares, cada una de las presentaciones. Cada uno de los temas pues están bien estructurados de manera tal que usted no tenga que perderse mucho en la secuencia. Entonces, el título del tema de esta noche es el propósito de la Biblia. Cada noche estaremos viendo el objetivo de ese tema en particular. Es el segundo slide de cada presentación. Y en este caso, el objetivo del tema de esta noche es mostrar que el propósito de las Escrituras, el propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí también enseñamos que para agradar a Dios debo tener fe y que este es el resultado de oír la palabra de Dios. También enseñaremos que al estudiar la Biblia, yo debo procurar conocer el significado de las palabras que leo. Y vamos a mostrar cómo está estructurada y configurada la Biblia. Vamos a presentarnos también al Señor en oración para que nos dirija, pero antes quiero leer un par de citas que quiero pedirle a Génesis que nos acompañe en Lucas 11:1. Buenas noches. Dice 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es una cita muy interesante. Los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cómo se ora? Y yo pienso que es bueno comentar un poquito de cómo se ora, sobre todo para que ustedes puedan compartirlo. En sus grupos van a tener personas que probablemente nunca han orado, no saben cuál es el procedimiento para orar. Y la Biblia pues establece cuál es la forma de orar, ¿no? Nosotros oramos como si estuviésemos hablando al Señor, como si estuviéramos hablando con un amigo. Estamos comentándole al Señor pues nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros agradecimientos. Podemos también honrarlo, bendecirlo, darle gloria. Y hablamos con Dios como si estuviésemos hablando con alguien que definitivamente nos ama. Hay una de las citas que para mí es una de las citas más lindas acerca de la oración, que se encuentra en El Camino a Cristo, página 92, y dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando oramos, la Biblia nos dice exactamente cómo debiéramos hacerlo. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo es nuestro mediador de esta oración. Siempre que oramos, ustedes van a ver que siempre terminamos en el nombre de Jesús, amén, o en el nombre de Jesús, o Padre, te pedimos tal o cual cosa, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Siempre pedimos en el nombre de Jesús, y usted puede encontrar en Juan 16, donde Jesús dice: todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, yo lo haré, o el Padre también lo hará. Quiere decir que la forma de orar siempre es en el nombre de Jesús. Así que quiero presentarme ante el Señor y para que también el Señor nos dirija en esta hora especial. Querido Dios, Padre bueno, te damos tantas gracias por esta linda oportunidad que tú nos brindas de poder abrir tu palabra, estudiarla y conocer la razón de ser de las Escrituras.
el propósito de las mismas. Queremos pedirte, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu pueda moverse en medio de cada uno de nosotros, de manera tal que tu palabra nos toque a cada uno de nosotros de manera especial. Bendice cada hermano aquí presente, cada familia aquí representada. Dirígelos, oh Dios, sé con ellos. Cada pastor que nos acompaña y que nos apoya, queremos pedirte una bendición especial por cada uno de ellos y por sus ministerios, por sus familias, por sus hogares. De manera tal, oh Dios, que cada uno de nosotros podamos vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cada presentación tiene un versículo ancla. En este caso, el versículo ancla se encuentra en 2 Timoteo 3:15, que nos dice, Génesis. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es el texto ancla del tema de esta noche y lo vamos a discutir en un momentito. Y yo le preguntara a ustedes, cada tema también tiene una pregunta que llamamos una pregunta rompehielo, para que en un grupo usted pueda preguntarle a las personas, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Qué me dirías? No sé si alguien tiene algún libro favorito y quiera también compartirnos a nosotros vía el chat o sencillamente levantando la manito. A mí, por general, me gusta mucho, me gusta una novela muy famosa, se llama Los Miserables, de Víctor Hugo. Claro, me gusta mucho la Biblia, por supuesto, y la leo bastante, pero un libro fuera de la Biblia, pues me gusta esa novela. Ahora, cuando nosotros hablamos de libros interesantes, pues definitivamente en la palabra de Dios encontramos una cantidad de información extraordinaria que nos sirve tanto en nuestro desempeño financiero, ya tuvimos un programa de finanzas, también la Biblia nos habla de cómo llevar un matrimonio de forma exitosa, cómo deben relacionarse los esposos y las esposas, los padres con los hijos, cómo nos relacionamos con los amigos, con los miembros de iglesia y demás. Así que la Biblia es un libro maravilloso y es una buena disciplina si cada día usted saca un momentito aparte con el Señor en las mañanas, sobre todo, se presenta en oración ante Dios y le pide sabiduría y lee por lo menos 1 o 2 capítulos de la Biblia. Es un buen ejercicio y va a ser interesantísimo y ustedes van a ver por qué en el estudio de esta noche. Primero vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo obtenemos fe a la luz de las Escrituras? Vamos a leer Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, la Biblia dice que la fe viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra fe viene del griego pistis, pistis. Y esto es bien importante porque fe está relacionada con la palabra creer. Si usted lee Juan 9:38, ¿qué nos dice Juan 9:38? Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Fíjense que la palabra creo es pisteo. Quiere decir que pistis, fe, está relacionado con creer. Fe es tener convicción. De acuerdo a Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios y aceptarla con convicción. Ahora, si yo leo Hebreos 11:6, ¿qué nos dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Dice entonces Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo me voy a acercar a Dios, en primer lugar, tengo que creer que Él existe y sobre todo que Dios premia o galardona a los que lo buscan. Ahora, yo le pregunto, ya que sin fe es imposible agradar a Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cómo puedo entonces desarrollar una relación que agrade a Dios? La respuesta es muy sencilla. Agradar a Dios depende de nuestra fe y esta a su vez depende del oír y poner atención a la palabra de Dios. Si yo quiero agradar a Dios, necesariamente debo estudiar la palabra donde voy a obtener fe, porque la fe es la base para nosotros poder agradar a Dios, conocerlo y tener una relación estrecha con Él.
La Biblia también se compara a sí misma con una espada. Vamos a leer Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, la Biblia se compara con una espada. Vamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la Biblia es una espada. Y ustedes saben algo muy importante y es que las espadas cortan. O sea, leer la Biblia siempre vamos a ser cortados y transformados completamente. No debemos desanimarnos al ser confrontados por su lectura. Yo creo que esto es bien interesante. Yo cada vez que leo la Biblia siempre veo que el Señor me va a cortar un pedacito que estaba como de más, ¿no? O que estaba sobrando. Entonces es importante que yo lea la palabra de Dios porque a través de su palabra el Señor va como podándonos, ¿no? Nos va cortando aquellas cositas que sencillamente afean nuestras vidas, afean nuestros caracteres. Al estudiar la Biblia, y este es un principio bien importante, debemos ser cuidadosos y procurar entender el texto que estamos leyendo. Vamos a usar este verso como ejemplo y me gustaría que ustedes participaran en este ejercicio que quiero hacer ahora. Si alguno quiere participar, levanta la manito y Henry le va a habilitar de una vez el micrófono. Vamos a leer este verso de 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Okay. Aquí tenemos un texto muy interesante. Dice que ¿en qué consiste el amor? No en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Aquí tenemos entonces una palabra novedosa, propiciación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es propiciación? Quiero que veamos otros versos donde aparece esta misma palabra. 1 de Juan 2:2. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí, que Jesús es la propiciación. Quiere decir que es una palabra muy importante que yo debo saber qué significa, porque eso es lo que Jesús es, de acuerdo al texto de 1 de Juan 2:2. Vamos a leer Romanos 3:24-26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es una palabra importante. Jesús es la propiciación. Dios lo puso como propiciación. Si yo le pregunto a ustedes entonces, ¿qué es propiciación? ¿Alguien quiere participar? Puede levantar su mano, puede ponerlo por el chat. No sé si tenemos aquí el chat abierto. ¿Alguien quiere comentarme qué entiende por propiciación? Raidel. Él levantó la mano, ingeniero. Raidel. Sí, Raidel, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches. Buenas. Bueno, se entiende aquí por propiciación como el método, el recurso o la vía por la cual Dios propicia o da una salvación, o da la salvación. Sí, pero ahí me está respondiendo con la misma palabra. ¿Qué significaría propiciación? Esa es la pregunta. Claro, sería la habilidad, una especie como sinónimo de habilitar o brindar, vamos a decirlo así. Ya. No sé si alguien le puso algo en el chat. Chat aquí. Ingeniero Rosy Jos dice, es cubrir o pagar por alguna ofensa o pecado. Cubrir o pagar por una ofensa o pecado. Bueno, más o menos bien. Ana ¿Alguien Román más? dice que es una ofrenda, ingeniero. Muy bien. El licenciado Andrés Martínez es como actuar en favor nuestro. Marta Nina dice quitar la ira de Dios. Muy bien.
Ven, cuando nosotros encontramos una palabra nueva en la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es ir, ustedes recuerdan el mataburro, le decíamos el mataburro en mi tiempo, yo no sé cómo le llaman los jóvenes hoy al diccionario. Vamos al diccionario y vamos a encontrar que propiciar es calmar la ira. Y esto es bien interesante. Ustedes recuerdan que en los tiempos de los griegos, los dioses griegos, los paganos, ellos traían ofrendas a sus dioses para calmar a los dioses. Por ejemplo, si venía un huracán, todo el mundo decía, wow, el dios Eolo está bien enojado. Vamos a llevarle una ofrenda. Entonces el adorador venía y traía una ofrenda al dios Eolo para aplacar la ira de ese dios porque estaba enojado y había enviado un huracán. Lo que la Biblia está enseñando aquí es que el adorador no es el que trae la ofrenda para aplacar la ira de Dios, sino que Dios mismo es quien pone la ofrenda que va a aplacar su ira y coge y toma a Jesús como la ofrenda que va a aplacar su ira sobre el problema del pecado. Y yo digo, wow, extraordinario. Ven, cuando nosotros podemos entender claramente las palabras que nos vamos encontrando en la Biblia, el texto comienza a tener un sabor muy distinto. O sea, propiciar es que Dios ahora, Él mismo, se autocalma al Él poner la ofrenda. O sea, no es que yo voy a traerle una ofrenda a Dios para aplacarlo, es que ya Dios lo hace y Él mismo pone la ofrenda que lo aplaca. Entonces es importante que cuando usted se encuentre leyendo la Biblia, un texto sobre todo que señala que esto es lo que Jesús es, entonces lo investiguemos bien y analicemos bien esta palabrita que encontramos acá. Por medio de la Biblia conocemos a Jesús. Vamos a leer Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que lo conozcamos, que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Quiere decir que debe ser nuestro objetivo entender y conocer a Dios. Vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere entonces que lo conozcamos, que lo entendamos, que lo conozcamos. Entonces, Dios espera que desarrollemos una relación estrecha con Él. Y esto me dice a mí que el Dios de la Biblia es un Dios persona, una persona, una entidad que se relaciona, tiene características personales, habla, escucha, ve. Vamos a verlo un momentito. Juan 17:3 también nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir que nuestra vida eterna está anclada en conocer a Dios y conocer a Jesús. A través de la Biblia podemos conocer que Dios no es una energía, una fuerza o una manifestación particular. La palabra presenta un Dios personal. Vamos al Salmo 94, 8 al 11. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Piensa entonces que Dios está diciendo: si yo hago los ojos, soy el creador de los ojos, no voy a ver. Si soy el que creo los oídos, no voy a oír. Si soy el que creo la boca, no voy a hablar. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Dios tiene características de persona. Él oye, ve, habla, conoce, enseña, reprende, discierne, razona y
puede, ¿verdad?, tomar decisiones. Lea 2 Timoteo 3:15. Según el texto, ¿cuál es el fin o el objetivo de las Escrituras? 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las Escrituras? Las Escrituras nos dan sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo Jesús. El propósito por el cual existe la Biblia no es otro que darme sabiduría, enseñarme cómo Dios me salva por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando yo voy ahora a la Biblia, yo puedo saber que hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis que me va a estar guiando en enseñarme, en darme sabiduría de cómo Dios nos salva por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es fundamental para yo interpretar la Biblia. Quiere decir que cuando yo veo la historia de Adán y Eva, yo debo encontrar el tema de la salvación por la fe en Cristo. Si veo el análisis de Caín y Abel, debo entender los principios que están aquí que tienen que ver con la salvación por medio de la fe en Cristo. Si voy a la historia de Abraham, o voy a la historia de Moisés, o a la historia de José, yo me voy a ir dando cuenta de que las historias están ahí, porque las historias nos están enseñando principios relacionados con el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo. Efesios 2:8 confirma el hecho de que la fe es el medio por el cual alcanzamos la salvación. Leamos este texto. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de la fe somos salvos. Quiere decir que la Biblia confirma el hecho de que la salvación nuestra es por medio de la fe en Cristo Jesús. Charles Blondin, ¿quién es Charles Blondin? Charles Blondin explicó de forma gráfica en el año 1859 lo que es fe, creer o tener convicción de algo. Él fue el primer equilibrista en pasar las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda. Aquí usted puede ver a Charles Blondin, ¿verdad?, haciendo equilibrio arriba de las cataratas del Niágara. Yo estuve en las cataratas del Niágara y yo no me atrevería, pero ni que me paguen lo que me paguen, a hacer eso, ¿cierto? Luego de cruzar las cataratas varias veces con una carretilla, preguntó a la multitud: ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar de nuevo con esta carretilla? La multitud aplaudió. Todos creían que podía hacerlo. Hasta que Blondin le pidió a un señor de la multitud que se sentara en la carretilla. Ahí se paró la fe. Ahí ya la gente empezó a dudar. Dice: bueno, espérate, yo creo que tú pasas, pero no estoy ahora tan seguro si yo voy en la carretilla, ¿no? O sea, Blondin demostró que la fe es más que una aseveración. Creer es confiar. Y solo se confía en aquellos que conocemos. En el plano espiritual solo podemos tener fe al conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que leer su palabra. Dios se revela, se da a conocer por medio de la Biblia. Vamos a leer estos textos, 2 Timoteo 3, 16, 17 y 2 de Pedro 1, 21. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que la Biblia dice que este es un escrito inspirado por Dios que va a ayudarnos, nos va a enseñar, nos va a redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir es derrumbar argumentos. Nos va a corregir, nos va a instruir con el objetivo de que seamos enteramente perfectos para agradar a Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 1:21 que va en la misma dirección. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que la Biblia entonces fue inspirada por Dios, literalmente soplada o alentada por Dios. Dios no dictó la Biblia, sino que la inspiró. Inspirar significa que estuvo detrás
de la mente del escritor que con sus palabras iba escribiendo los principios que Dios quería que fuese plasmando, ¿cierto? Dios estuvo entonces detrás del documento de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Escrituras. Vamos a leer Mateo 4:4, 7:10 y Juan 17:17. ¿Cómo demostró Jesús su confianza en la autoridad de las Escrituras? Vamos a leer Mateo 4:4 a ver cómo Jesús utilizó las Escrituras. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante, Jesús le dice a Satanás, Satanás, un momento, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, si está escrito, tiene que estar escrito en un lugar. ¿Dónde estaba escrito? Vamos a leer Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Dónde estaba escrito entonces que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios? En Deuteronomio 8:3. Quiere decir que Jesús, en su discusión con el enemigo, está citando el Antiguo Testamento y le está diciendo, mira, tú me estás mandando a hacer estas piedras pan, pero está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. En esta guerra con el enemigo, también Jesús le dijo, en Mateo 4:7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde estaba escrito? Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Muy bien. También Jesús vuelve y le dice al enemigo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio 6:13. En Deuteronomio 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Jesús también declaró que la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que en su lucha contra el enemigo, Jesús citó las Escrituras demostrando el poder de la palabra de Dios. Dios utiliza el poder de su palabra para salvarnos del pecado y este es el mismo instrumento usado para la creación de todo lo que existe. Cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta que Dios utilizó su palabra para la creación de todo el universo. Y es su palabra la que Él utiliza para librarnos a nosotros del pecado. Así que es mucho el poder que contiene la palabra de Dios que puede transformar nuestras vidas. Vamos a leer los siguientes textos y vamos a ver algunas declaraciones científicas que hizo la Biblia que resultaron precisas. Vamos a leer Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ya la palabra de Dios había dicho que la tierra cuelga sobre nada. Antiguamente, mucho después de la palabra escrita, se creía que la tierra era plana y que descansaba sobre unas tortugas gigantes y cuando estas se movían, pues la tierra temblaba, ¿no? La Biblia decía, no, la tierra está colgando sobre la nada, está sobre el vacío. Isaías 40:22, vamos a ver qué declaración científica podemos obtener desde acá. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Piensa que ya la Biblia decía que la tierra era esférica, era un círculo, Dios está sentado sobre la redondez, dice otra versión de la tierra, sobre el círculo de la tierra. Vamos a leer Job 28:25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Ya la Biblia había declarado que el viento pesa. ¿Y el viento pesa? Claro que sí, pesa bastante. Nosotros estamos sometidos a la presión atmosférica, que es una cantidad enorme de peso que nos aprieta por todos lados y son 14.7 libras por pulgadas cuadradas. Cada pulgadita cuadrada de su cuerpo tiene 14.7 libras de peso de aire. Quiere decir que el viento pesa. De hecho, esa es la razón por la cual los aviones vuelan, porque el viento tiene masa y pesa.
Ya la Biblia había enseñado este principio. También la Biblia destaca la inteligencia emocional del ser humano al asociarla con el corazón. Vamos a leer Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjense que ya Jesús había hablado acerca del corazón, donde desde este salen los malos pensamientos, los homicidios, todo lo que son acciones totalmente de corte emocional. Cuando usted va a analizar un poco sobre el tema de la inteligencia emocional, usted va a descubrir que este estudio sobre el hecho de que los seres humanos tienen un coeficiente emocional distinto al coeficiente intelectual, que se conoce como el EQ, el Emotional Coefficient. Este estudio tiene tan solo 30 años de ser descubierto, pero ya en su palabra, Dios había señalado que el hombre tiene un corazón desde donde surgen las emociones del ser humano. Quiere decir que hace 4,000 años ya la Biblia decía, dame, hijo mío, tu corazón, dame el conjunto de tus emociones. O sea, la Biblia está hablando de la dinámica emocional del ser humano desde miles de años detrás, cuando recientemente es que se está analizando el concepto de que tenemos dos glándulas en el cerebro que se llaman amígdalas, donde ahí se controlan las emociones, y que el ser humano pues tiene una dinámica emocional. Eso es bien reciente. Ya la Biblia había tocado sobre este tema. También podemos encontrar algunos conceptos un poquito ya más complejos. Albert Einstein relacionó la energía con la materia en su famosa ecuación: energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir que Einstein está diciendo que hay una correlación entre la materia y la energía. Yo puedo pasar de materia a energía o de energía a materia. Cuando explotó la bomba atómica, la primera bomba atómica, aquella gran explosión lo que implicaba era que un poquito de materia se convirtió en energía, y fue una gran cantidad de energía la que desarrolló ese poquito de uranio que pasó de ser materia sólida a ser energía. La Biblia ya había relacionado la energía con la materia al declarar que Dios dijo y fue hecho. Cuando Dios habló, su energía sonora creó el universo. Vamos a ver Salmo 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Segunda de Pedro 3, 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Quiere decir que la Biblia señala que por la palabra de Dios, energía de Dios creó el universo. La palabra de Dios tiene el poder de crear. Dice Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de sostener la creación. También tiene la capacidad de sanar. Dice Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Según Pedro 3:7 dice que la palabra de Dios tiene el poder para destruir el planeta al final del tiempo. Entonces, aunque no es su principal objetivo, la Biblia ha presentado grandes verdades que luego fueron comprobadas científicamente. O sea, no es el objetivo que la Biblia es un manual de ciencia. La Biblia no es un manual de ciencia. La Biblia tiene un objetivo muy claro, que es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo. Pero tiene algunos elementos que luego pueden ser comprobados o fueron comprobados científicamente. ¿Qué ventajas podemos tener cuando estudiamos la Biblia? Vamos a leer Salmo 119, 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y saben mucho los viejos. Pues claro que sí. La Biblia me dice que yo
voy a saber más que las personas mayores que tienen mucha experiencia. Salmos 119:98, ¿qué nos dice? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Muy bien. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pues nosotros alcanzamos sabiduría al leer la Biblia. Decía a un gerente de banco que me estaba preguntando sobre el tema bíblico, decía, mira, para tú ser cristiano, tú necesitas ser una persona inteligente y brillante. O sea, tú vas a estar ahora mismo estudiando el pensamiento de Dios, y Dios es la persona más brillante y más inteligente que existe en todo el universo. Así que no creas que ser cristiano es una cosa de personas bobas. Ser cristiano es una cosa de personas muy inteligentes y muy desarrolladas. Para ser un buen cristiano es porque tú vas ahora a conocer el pensamiento de Dios. Y esto es bien importante, por eso yo no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Vamos a leer Apocalipsis 1:3. ¿Quiénes disfrutan la bendición de Dios? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son bienaventurados no solo el que lee y el que oye, sino también el que guarda. O sea, yo no solo debo leer u oír la Biblia, sino también debo ponerla en práctica. Lo que significa guardarla, significa aplicar sus principios a mi vida. Vamos a ver algunos datos de la Biblia. La Biblia está dividida en dos secciones. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y están organizados de esta manera. Tengo lo que se llama la ley, son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ustedes habrán escuchado el término Torah. La Torah significa el conjunto de estos 5 libros, también se traduce como la ley. Hay libros de historia, que son los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Hay libros que son poéticos y de sabiduría, son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Hay lo que se llaman los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Quiere decir que el Antiguo Testamento está configurado de esta manera. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Tenemos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos libro de historia eclesiástica, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos las epístolas paulinas o las cartas del apóstol Pablo, que van desde Romanos hasta Hebreos. Luego tengo epístolas generales, como son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas. Y luego tengo un libro de profecía o una carta de profecía que es Apocalipsis. La Biblia fue escrita por unas 40 personas en un periodo de unos 1500 años. Aquí ustedes pueden ver más o menos en qué fecha se escribió cada uno de los libros aproximadamente. La parte verde trata de la creación, la historia de los patriarcas y la formación del pueblo de Israel desde Génesis, ¿verdad?, hasta Deuteronomio. Ya en Deuteronomio, Israel ha salido, ¿verdad?, de Egipto y está ya rumbo a Canaán, donde viene ahora a tomar control Josué. Todo lo que es naranja tiene que ver con la entrada de Israel a Canaán y el periodo de los jueces. Estamos hablando desde el 1445 a.C. Con 1445 los que tienen que ver con la Torá, los primeros 5 libros. Luego tenemos todo lo que son el periodo de los reyes, tanto de Samaria, la parte de las 10 tribus o Israel, como la parte de Jerusalén, la tribu de Judá y Benjamín, que fueron las 2 tribus que se quedaron por un lado. Y aquí están más o menos las fechas de cada uno de los diferentes libros. Luego hay un periodo de esclavitud, que es donde ya se escriben los libros de Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, Primera y Segunda de Reyes, Daniel, Ageo, Zacarías. Todos estos son libros que ocurrieron alrededor de la esclavitud en Babilonia y Medo-Persia. Y luego tengo todo el periodo azul, que tiene que ver con los evangelios y los escritos desde la fundación de la iglesia cristiana hasta alrededor del año 100
o el 96 después de Cristo, donde aproximadamente se cree que se fue escrito el libro de Apocalipsis. También la Biblia contiene 76 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palabras. Estamos hablando de la Reina Valera 60. Fue escrito originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hay una porción en arameo, que son los primeros 7 capítulos del libro de Daniel, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por su contenido, la Biblia se puede dividir en historia. La subdivisión de historia contiene los libros desde Génesis hasta el libro de Esther e incluye el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Y casi toda esta parte de la Biblia se entiende cómo se lee. Ustedes lo van a tener en la presentación, se lo voy a pasar en un momentito. Por su contenido también la Biblia se puede dividir en poesía. Poesía es todo lo que está escrito en lenguaje poético. Aquí tenemos los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de Salomón. Y la mayor parte de estos libros se pueden entender cómo se lee, porque uno puede comprender rápidamente el lenguaje poético. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo el mundo sabe inmediatamente que Dios no es un pastor de ovejas y nosotros no somos ovejas. Pero yo puedo saber que el texto está configurado en un lenguaje poético para mostrarme a mí que Dios me ama como un pastor ama a sus ovejas. También tenemos los evangelios, que tienen que ver con todo lo que es la historia de Jesús y nos enseñan lo que necesitamos para alcanzar la salvación eterna. También estos evangelios se entienden casi como se leen. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, no necesito ser un teólogo para saber que eso fue lo que Jesús dijo. Le dijo al hombre, mira, toma tu lecho, levántate y empieza a caminar. En Juan 9:6-7, cuando le dijo, hizo lodo y escupió con saliva y le untó lodo en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, eso es lo que quiere significar. O sea, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, ya me está presentando en un lenguaje figurado su relación con su pueblo. Tenemos también las cartas. La subdivisión de las cartas comienzan con Romanos y terminan en Judas. Las cartas escritas a la iglesia tienen el propósito de animarlas o corregir algún problema en la iglesia. En su mayoría se entienden como se leen. O sea, es bien importante que sepamos que básicamente aquí tenemos todas las cartas que fundamentalmente se encuentran en el Nuevo Testamento. También tenemos la sección de profecía. En profecía las cosas cambian un poquito. La subdivisión de profecía son libros escritos en lenguaje profético. Comienzan con Isaías y terminan con Malaquías. Incluyen el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Estos son libros proféticos. En la profecía, las cosas son un poco distintas. Los dos principales libros proféticos del fin del tiempo son Daniel y Apocalipsis. Para yo entender los libros proféticos, yo necesito estudiar un poquito más a fondo ya el texto bíblico, porque no necesariamente lo que yo leo es lo que quiere decir el texto. Vamos a ver un ejemplo. Daniel 7:2-3 dice. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel está viendo 4 vientos del cielo combatiendo en el gran mar y bestias que suben. Ahora, ¿qué representan los 4 vientos del gran mar y las bestias grandes? Ahora tengo que irme a la Biblia para saber qué significa. Vamos a leer Jeremías 49, 36, 37 y vamos a ver qué significan los 4 grandes vientos. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Entonces los vientos, los 4 grandes vientos implican guerras, 4 grandes guerras que se movían en el mar. Ahora, ¿qué significa el mar? Vamos a leer Apocalipsis 17:15 a ver qué significan las muchas aguas. Me dijo también,
Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces la profecía, el mar o las muchas aguas representan naciones, pueblos o muchedumbre. ¿Y qué representan las cuatro bestias? Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Mire qué interesante. La profecía, las bestias representan reinos, gobernantes, reyes. Entonces, cuando yo voy aquí al texto que leímos originalmente, Daniel 7, que dice que miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar, lo que Daniel en realidad está viendo es que entre una gran cantidad de gente, unas guerras ocurren y de ahí surgen cuatro grandes reinos. Eso fue lo que él estaba viendo y es lo que estaba explicando. Cuatro grandes reinos que se formaron de guerras de entre varias naciones. Entonces, cuando yo voy a estudiar la profecía, tengo ahora que ir a la interpretación profética y tengo que ir a la misma Biblia para saber qué significan los símbolos en los cuales el profeta está escribiendo. Y tú dirás, ¿y por qué ese enredo? Bueno, muy sencillo. Estos profetas, tanto Daniel en el Antiguo Testamento como Juan en el Apocalipsis, ambos estaban presos. Daniel estaba esclavo tanto en Babilonia como en Medo-Persia y Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Quiere decir que cualquier cosa que ellos escribieran en un lenguaje literal podía ser peligroso para sus vidas. Entonces ellos utilizaron figuras. Nosotros estamos acostumbrados, de hecho, a utilizar figuras en comunicaciones. Sin tener ánimo de hacer promoción política, pero cuando usted escuchaba ruge el león, ya usted sabe a qué se refiere, ¿cierto? O sea, ya nosotros tenemos la idea de qué significa. Lo mismo pasaba con los discípulos y las personas del Antiguo Testamento cuando leían los textos de los profetas, ellos sabían los símbolos porque estaban relacionados con ellos. Por medio de la parábola del sembrador, Jesús enseñó cómo los seres humanos responden a la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente Mateo 13, 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí eso está haciendo una parábola, ¿verdad? Parábola viene del griego parabolé, y lo que significa es que la parábola es una historia que va a terminar con una enseñanza. La parábola es la ruta, si ustedes estudiaron matemáticas, ¿verdad? Y dibujaron la fórmula de una parábola, que es una cuadrática, un x cuadrado, ustedes se van a dar cuenta que esa es la ruta que toma un proyectil o una piedra cuando usted la lanza. Es la ruta de algo que usted lanza. Antiguamente, cuando un ejército iba a atacar una ciudad, lanzaba con catapultas, piedras o cualquier cantidad de cosas a la ciudad. ¿Y cómo funcionaba aquello? Mientras la piedra iba en el aire, nadie sabía del peligro que venía en camino. Ahora, cuando la piedra caía, ¡pum! Entonces ahí todo el mundo se sorprendía. Ese era el objetivo de la parábola. La parábola es una ilustración que al final la persona debe decir, wow, ya entendí lo que me estaban enseñando. Entonces Jesús hablaba mucho con parábolas. Sencillamente daba una lección y cuando la lección se concluía, la historia terminaba, ahí las personas podían encontrar la lección. Jesús está diciendo que el sembrador salió a sembrar y sembraba la semilla que cayó junto al camino, cayó en terreno pedregoso y demás. Ahora, en Mateo 13, 18 al 23, Jesús explica el significado de esta parábola. Jesús no deja a las personas en el aire diciendo, bueno, ahora adivinen qué yo estoy diciendo. No. Vamos a leer qué significaba esta parábola. Mateo 13, 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso está diciendo ahora qué significa la palabra. Dice, yo soy el sembrador y la semilla es mi palabra. Y los terrenos son ustedes. Y ustedes pueden elegir si usted va a hacer un terreno de junto al camino, un terreno pedregoso o un terreno de espinos o un terreno bueno que da fruto y multiplica la palabra. Quiere decir que nosotros decidimos qué tipo de terrenos queremos ser. Cada uno de nosotros puede decidir el tipo de terreno en función de nuestra actitud frente a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar a la palabra de Dios? Este es un ejercicio que ustedes van a hacer en sus casas. Van a buscar todos estos textos que están aquí. Bueno, escuchándola, aceptándola, guardándola en nuestros corazones, dejándola vivir en nosotros, confiando en ella, esperando en ella, alabándola, obedeciéndola, usándola bien, predicándola. Al estudiar la Biblia podemos seguir 3 pasos. Primero, ¿qué dice el texto? Luego, ¿qué significa el texto? Y luego, ¿cómo me afecta personalmente? Cuando voy a la Biblia, yo puedo encontrar su aplicación a mi vida. Puedo encontrar en la Biblia promesas que puedo reclamar, ejemplos que puedo seguir, revelaciones de Dios para mí, decisiones que debo tomar, obediencia que debo practicar, nuevas enseñanzas que aumentan mi fe. La palabra de Dios permanece para siempre, tal y como señala Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muy bien, terminamos con esta historia, la historia de los 2 discípulos que iban rumbo a Emaús, en Lucas 24, 13 al 35. Ustedes lo pueden leer completa la historia en sus casas. Aquí narra la historia del encuentro de Jesús con 2 discípulos rumbo a Emaús. Ambos discípulos se encontraban deprimidos por la muerte de Jesús ese fin de semana y aún no se daban cuenta de su resurrección. El texto narra cómo Jesús se encuentra con ellos y abre las escrituras. ¿Pero qué escritura le está abriendo? El Antiguo Testamento. Y Jesús ahora les muestra a ellos todo lo que estaba profetizado acerca de él en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que se cumplieron en Jesús en el Nuevo Testamento. Yo le voy a pasar solo estas 30, que ustedes la van a tener aquí en la presentación, pero yo lo voy a pasar en una hoja aparte, en un grupo de hojas aparte, las 318 profecías que se cumplieron en Cristo desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Y es por eso la importancia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se profetizó quién era Jesús, cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a nacer, cómo se iba a comportar, cuál era su misión, cómo iba a morir, en qué fecha iba a venir. Todo aquello se cumple en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento viene a certificar que lo profetizado en el Antiguo se cumplió en la persona de Cristo. La serpiente de bronce sobre un asta es un símbolo de Cristo. Profeta en medio de ti te levantará Jehová es un símbolo de Cristo. Maldito por Dios es el colgado de un madero. Cristo colgó del madero, descargó la maldición. Todas estas son profecías que se cumplieron en Cristo. La Biblia señala a Jesús como nuestra salvación y desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios nos muestra el camino de la salvación por la fe en Cristo. Mi respuesta al tema: está claro en la Biblia que la razón de su existencia es proveernos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe. Amén. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que el objetivo de la palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. También aprendimos que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios en Romanos 10:17, que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios en 2 Timoteo 3:16-17,
que Jesús confió en las Escrituras y declaró que son verdad, Mateo 4:4 y Juan 17:17, que aunque no es subjetivo, la Biblia tiene declaraciones científicas en Job 26, Isaías 40, Job 28, que alcanzamos sabiduría al leer la Biblia, Salmo 119, y que además de leer y escuchar la Biblia debemos ponerla en práctica, Apocalipsis 1:3. También aprendimos que la Biblia está dividida en dos secciones. Antiguo Testamento contiene 39 libros y Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Fue escrita por unas 40 personas en un periodo de 1500 años y tiene en total 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos, 700.000 palabras. Fue escrita originalmente en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, y que la Biblia se puede dividir en historia, poesía, evangelios, cartas y profecía. Aprendimos que cada uno de nosotros puede decidir qué tipo de terreno quiere ser al momento de escuchar la palabra de Dios. También podemos analizar el texto, viendo primero qué dice, luego qué significa y luego cómo me afecta. Y hay promesas que puedo reclamar en la Biblia, hay ejemplos que puedo seguir, hay revelaciones de Dios para mí, hay decisiones que debo tomar, obediencia que debo practicar y hay nuevas enseñanzas que pueden aumentar mi fe. Amén.